Queridos amigos, muy buenas tardes. Como siempre, un placer, un gusto muy grande compartir con ustedes acá en este encuentro habitual del movimiento CIMA de Maracay, esta cita con la cultura. Es un gusto muy grande saludar a tantos amigos, hermanos, miembros del movimiento CIMA y a muchos de ustedes que o vienen hoy por primera vez o quizás han venido ya en otras ocasiones a estos encuentros culturales, a esta cita que nos permite un intercambio de ideas, una reflexión en torno a diversos temas en un ambiente grato, en un ambiente fraterno, como es el que nos establece esta institución. Como decía mi amigo, mi hermano presentador Pedro Martínez Conde, Perucho Conde, vamos hoy a presentarles algunas ideas acerca de este tema que sin duda tiene una gran importancia, no solo para el profesional, para el psiquiatra, para el psicólogo, para el médico, para la persona vinculada al campo terapéutico, sino también para cada uno de nosotros, como personas, como seres humanos, que tenemos familias, que tenemos amistades, en fin, que un tema que nos puede ayudar a comprender mejor la complejidad de lo que en líneas generales se llaman trastornos o enfermedades mentales. Lo primero que quisiera decirles es que acompaña la historia de la humanidad la enfermedad mental. Hay registros históricos, antropológicos, culturales, filosóficos, religiosos, que muestran la preocupación de los seres humanos, sobre todo los estudiosos y de las personas destacadas, por la observación de otras personas que muestran comportamientos extraños, que muestran alteraciones en su modo de actuar en la vida, que se extravían en su comportamiento, y frente a eso se han presentado en todos los tiempos diversos conceptos, teorías, intentos de explicación o intentos para solucionar esas dificultades. Y en esa larga historia de las enfermedades o de los trastornos mentales, nos vamos a tropezar con algunas teorías o con algunos esquemas, algunas hipótesis, algunas posiciones que han venido, como es natural, variando y evolucionando a lo largo del tiempo. En la antigüedad, frente a los llamados locos o dementes, en la antigüedad se asomó la idea, se mantuvo el concepto y se creyó firmemente que las personas afectadas por la locura eran simplemente personas poseídas por el demonio o los demonios. Yo nunca he sabido muy bien si esto es singular o plural, por el demonio o los demonios. Pero el hecho es que las personas afectadas en diversos grados por trastornos mentales no solamente sufrían las consecuencias de su enfermedad, sino que también sufrían la incomprensión o el rechazo o el estigma o el tratamiento violento por parte de una sociedad que no entendía por qué ocurría eso en determinada persona que se extraviaba en
su modo de pensar, o en sus ideas, o en sus verbalizaciones, o en sus conductas. Y según observamos en algunos testimonios históricos, desde tiempos antes de nuestra era cristiana, en esa concepción mágica, mítica, demoníaca de la enfermedad mental, se llegaban incluso a practicar métodos, procedimientos violentos que podían provocar la muerte misma del paciente. Incluso había en algunos pueblos, en algunas culturas, hasta ocurrió el caso, se han encontrado restos humanos que así lo demuestran, de que se le practicaban orificios en el cráneo, una especie de trepanación, con la idea de que por ese orificio se podía liberar de la fuerza maléfica que producía la locura, y que por allí podían escapar o salir los demonios. De modo que esta idea, muy propia de épocas primitivas, no se extinguió con los avances de la cultura, de la ciencia, de la tecnología, sino que existe hasta el día de hoy. Porque, y ya lo veremos luego, si bien en su fondo puede contener alguna base cierta, en su forma, por supuesto, corresponde a etapas prelógicas, a etapas mágicas, míticas del pensamiento humano. En la misma medida que nos encontramos con estas teorías mágicas sobre la enfermedad mental y sobre la enfermedad en general, también nos vamos a topar como producto del avance cultural de la humanidad, nos vamos a topar con propuestas de otra índole, más vinculadas a un pensamiento racionalista, para intentar entender y ayudar al paciente con estos problemas. Y en buena medida debemos a Hipócrates, llamado usualmente el padre de la medicina. Encontramos que él ya adelantó una teoría más o menos racional sobre la enfermedad. El llamado padre de la medicina, haciendo buen uso del prestigio de que ya contó en su tiempo, se aventuró a lanzar la hipótesis de que las enfermedades mentales no obedecían a la acción maléfica de los demonios, sino que eran el resultado de los desequilibrios en los humores del organismo. Que la enfermedad en general y la enfermedad mental en particular respondía a este desbalance, a este desequilibrio entre el predominio de uno u otro dentro de aquella teoría clásica de los griegos antiguos, de la teoría de los 4 humores. Los griegos decían, dentro de su visión médica, dentro de su visión filosófica y de su visión científica, que el ser humano como microcosmos estaba formado por 4 humores que a su vez respondían a los 4 principios físicos universales. O sea que así como hablamos del agua, del aire, de la tierra y del fuego, en el ser humano funcionarían y actuarían 4 humores: la sangre, la linfa, la bilis negra o la bilis amarilla. Y que las enfermedades resultarían de un desequilibrio de estos en las cantidades y calidades de estos humores. Esta teoría absolutamente descartada después con el paso del avance de la ciencia, sin embargo en su tiempo representó un adelanto con respecto a la visión mágica de la enfermedad.
Y así, con los desarrollos de la ciencia, en particular de la medicina y de la filosofía y de las diversas doctrinas para entender al ser humano, se fue logrando que se plantearan visiones más humanizadas, más respetuosas de la dignidad humana con respecto al enfermo mental. Pero esto fue un proceso sumamente largo y complejo, incluso hasta con momentáneos retrocesos, porque lo que se adelantó en la cultura griega, luego en la Edad Media se presentó hasta con un cierto retroceso, porque durante la Edad Media volvió a imponerse la visión demonológica y francamente esa época nos recuerda demasiadas persecuciones, demasiados crímenes, demasiada hostilidad contra cualquier persona que saliera del promedio o de la normalidad, de lo que se estimaba como normal. Y en esa visión teológica de la enfermedad se establecía una especie de dicotomía, de alternativa, según la cual si la persona producía determinadas manifestaciones extrañas, si eso ocurría en el seno de la iglesia, eran manifestaciones divinas, pero si ocurría fuera de la iglesia, eran manifestaciones diabólicas. Y es así que se dio durante muchos siglos un proceso de torturas, de persecuciones, de crímenes horrendos. Dentro de las víctimas de esos crímenes, muchas personas con enfermedades mentales sufrieron la incomprensión de aquellos tiempos y de aquella sociedad y de aquella cultura. Y pasarían todavía unos 3 siglos más después de la Edad Media, 3 o más aún, varios siglos más, para que apareciesen los primeros intentos para comprender la enfermedad mental desde una perspectiva más científica y más racional. Y es aquí que debemos recordar, debemos colocar como nuestro homenaje a un médico psiquiatra francés que se llamó Felipe Pinel, quien en una época a finales del siglo XVIII y los primeros años del siglo XIX estableció y logró autorización del gobierno francés para establecer un sistema de atención hospitalaria al enfermo mental que realmente le ayudase y que no lo convirtiese en un paria de la sociedad como lo era. En la época de Pinel, siglo XVIII y luego parte del siglo XIX, los enfermos mentales eran considerados en la misma categoría de los criminales y los delincuentes sociales. Y los hospitales psiquiátricos, si podían llamarse de esa manera, eran cárceles, porque el que allí entraba con una etiqueta de loco, de demente, de alienado, no solamente era sometido a tratamientos bárbaros, sino que después finalmente era encarcelado e incluso encadenado. Felipe Pinel fue el propulsor de lo que se suele llamar la primera revolución de la psiquiatría. Él logró autorización del gobierno francés para que le permitieran en un hospital cárcel de la Bicêtre en París, le permitieran bajar a los calabozos donde se hallaban encadenados como bestias los enfermos mentales. Logró autorización bajo su propia responsabilidad de que se les liberara de las cadenas y volverlos a traer otra vez a la superficie para que pudiesen contemplar
la naturaleza. Y hay pintores que han registrado esas escenas en algunos diseños, en algunas pinturas, en algunos grabados, donde se muestran a aquellos infelices echados a los pies de Pinel, de su benefactor, dando gracias a él y a Dios por haber tenido la oportunidad otra vez de mirar el sol, de sentir la luz del sol. Pinel logró que el gobierno francés cambiase en aquel país las condiciones en las cuales estaban aquellos seres humanos y comenzó un tratamiento más humanizado de ellos. Esto lo siguió un discípulo de Pinel llamado Esquirol, y así ya en el siglo XIX se fue produciendo un extraordinario avance de la psiquiatría, que va a tener un punto muy importante, un hito en la historia de esta disciplina, con un médico alemán, un psiquiatra alemán llamado Kraepelin, que estableció la primera gran clasificación de los trastornos mentales, donde claramente se establecía que no eran seres diabólicos, que no eran seres poseídos por el demonio, sino que las enfermedades mentales obedecían a causas naturales que debían ser atendidos, que debían ser recuperados, y que en todo caso los no recuperables debían ser colocados en instituciones donde fuesen tratados con dignidad, con sentido de humanidad. De modo que, como podemos ver en este breve recuento, la historia del paciente mental ha sido una historia de sufrimientos, de dolores, de incomprensiones, dentro de todo el proceso natural de evolución del pensamiento humano, de los avances de la ciencia, de la cultura, de la superación de criterios mágicos o teológicos y la supremacía de criterios fundamentados en la razón, en la investigación, en la experimentación y sobre todo en una ética dirigida a recuperar al paciente. En los tiempos que corren, ya en el siglo XX, sin duda que los avances de la medicina en general, de la psicología, de las ciencias humanas y sociales, los avances tanto en los conceptos diagnósticos, tanto en la determinación de las causas de las enfermedades, en la clasificación de ellas, en los criterios para atender al paciente, sin duda que se ha producido un desarrollo y un impulso notable. Y hoy en día ya, aunque no se ha logrado, como luego haremos un comentario al respecto, no se ha logrado todo lo deseable, porque aún el paciente mental en algunos casos sigue estando dentro de un limbo, donde hay dificultades para devolverle la plenitud de la salud y para integrarlo de nuevo a la sociedad. Sin embargo, los avances en las técnicas de tratamiento y en los criterios para ubicar a ese ser humano, sin duda que han logrado un desarrollo notable, y de ello todos tenemos que sentirnos felices de que la medicina, y en particular la psiquiatría, haya conseguido un desarrollo tan importante. Para que nos ubiquemos en el tema, permítanme decirles que hoy en día hay criterios para la conceptualización de la enfermedad mental que nos permiten guiarnos adecuadamente para entender el origen, las causas, la evolución de la enfermedad, su desarrollo, sus síntomas y sus posibilidades de tratamiento. La Organización Mundial de la Salud posee un sistema de clasificación de las enfermedades mentales que sin duda contribuye notablemente en esa dirección. Pero lo que más utilizamos en nuestros países
es un manual que solemos llamar abreviadamente el DSM, que ya está en su versión número 4, que no es otra cosa que el Manual de Desórdenes Mentales de la Asociación de Psiquiatría Norteamericana, y que es un sistema basado en la correlación de cada trastorno sobre varios ejes, que nos permite sin duda tener un cuadro bastante completo de lo que es la enfermedad mental en sus orígenes, en sus causas, en su naturaleza, en sus diagnósticos y en sus posibilidades terapéuticas. Más o menos, a la luz de este sistema de clasificación, pudiéramos decir que hay en la comprensión de la etiología, de las causas de los trastornos mentales, básicamente se plantean 4 grandes modelos, 4 teorías fundamentales. Están las teorías que pudiéramos llamar organogénicas, aquellas que fundamentan la enfermedad mental a partir de lesiones de una o de otra naturaleza al organismo, que correlacionan directamente la enfermedad mental con alteraciones cerebrales. Están las teorías psicodinámicas, fundamentalmente vinculadas a la doctrina del psicoanálisis, aquellas que consideran que desde el inconsciente de las personas emergen fuerzas que entran en contradicción con el mundo social y cultural y provocan las disociaciones o los conflictos que luego se expresan en los trastornos mentales. Están las teorías conductistas, el modelo conductista, que presenta la tesis de que estos trastornos son procesos de aprendizaje indebido y que pueden ser corregidos a la luz de estrategias del aprendizaje, en modificaciones de la conducta. Y finalmente el modelo sociogénico, que es el que considera que las enfermedades mentales son el resultado de desajustes provocados por conflictos entre el individuo y la sociedad, tanto desde el ámbito familiar, como en el ámbito escolar, como en el ámbito de la cultura y de la sociedad en general. Estos 4 modelos son los que fundamentan las distintas teorías con respecto a lo que es la enfermedad mental. Cuando ya entramos en el plano concreto de las causas de las enfermedades mentales, ya nos vamos a encontrar con un elenco, con un repertorio muy amplio, donde intervienen a veces en forma aislada o en forma polivalente, en forma conjunta, muchos de estos factores. Para decirlo en forma sencilla, se sabe, por ejemplo, está bien demostrado, que hay causas genéticas, que hay factores genéticos que a veces inciden directamente en la eclosión de un trastorno mental, o que en todo caso establecen predisposiciones en algunas personas que luego, ante contactos ambientales determinados o ante reacciones determinadas, podrían también emerger de allí enfermedades mentales. El factor hereditario, el factor genético, sin duda que hoy ocupa un lugar preeminente dentro de las causas que tienen que ver con las enfermedades mentales. Sabemos perfectamente que los traumatismos cráneoencefálicos pueden provocar una lesión de tal naturaleza en la estructura cerebral que puede desembocar en una alteración psíquica grave que puede dar origen a un trastorno de esta categoría. Sabemos perfectamente que una alteración de la bioquímica cerebral puede también desembocar en un trastorno mental. Sabemos que una infección viral o bacteriana que pueda lesionar el tejido noble del cerebro puede también provocar enfermedad mental. Sabemos que
la ingesta inmoderada, consuetudinaria, permanente, progresiva de alcohol puede llevar desde etapas iniciales de tolerancia hacia las fases adictivas y la fase del delirium tremens, donde las alucinaciones y donde el deterioro puede provocar la enfermedad mental o la muerte del paciente. Igualmente con todas las toxicomanías, según el grado de adicción y según el grado de toxicidad de estas sustancias. Sabemos incluso que el estrés y los conflictos familiares o sociales que podrían provocar estados de alteración psicológica pueden desembocar en crisis que pueden llevar en diversos grados a trastornos mentales. Y así por consiguiente, hasta las carencias, avitaminosis, carencias alimentarias, crisis sociales y económicas determinadas pueden provocar enfermedades mentales o hasta la locura. De modo que el repertorio de causas es muy variado, y todas ellas en su conjunto nos dan una visión panorámica de la complejidad de esta situación. En cuanto a lo que ellas son, también estos esquemas establecidos en los manuales que hoy en día empleamos para la clasificación de los trastornos mentales nos pueden dar una visión panorámica muy general para quien se acerca a ello de manera superficial o muy específica para el profesional en cuanto a cuáles son, cómo se ubican, cuáles son sus síntomas típicos, cuáles son sus manifestaciones, cuál es su grado de perturbación en cada caso. Para hacer esto más fácil para todos, para comprenderlo, podríamos decir que los trastornos mentales podrían ser ubicados dentro de dos categorías. Podríamos hablar de las neurosis y de las psicosis. Y este esquema bipolar podría ayudarnos a entender la esencia de las enfermedades mentales y su variedad. Lo que diferencia la neurosis de la psicosis es, entre otras cosas, que la neurosis es una perturbación menos grave porque la persona afectada por una neurosis sigue teniendo conciencia de su problema. No pierde la conciencia del yo, no pierde su sentido de autocrítica. Es más, sabe que está enfermo. Eso permite que pueda buscar ayuda, aunque a veces no siempre lo permite la propia persona, pero él está consciente de que tiene problemas. Mientras que en la psicosis, que también tiene una gradación diversa hasta llegar a los extremos de la esquizofrenia, en la psicosis el paciente tiende a huir, a escapar de la realidad, su yo se desconfigura y por lo tanto el grado de perturbación se hace muchísimo mayor. En la psicosis hay una asociación mucho mayor del trastorno mental con alteraciones del organismo, mientras que en las neurosis no hay esa relación tan directa entre la alteración mental y los síntomas del organismo, del cuerpo. Dentro de las neurosis hay algunas categorías que son muy típicas y que